mis amigos que nos están viendo a través de Facebook y a través de YouTube. Otra vez estamos aquí en tu programa exaltando al único Rey que merece ser exaltado, nuestro Señor Jesucristo. Así que con nosotros tenemos a un salmista que se está levantando grandemente. Es nuestro salmista Carlos David. Así que a él está con nosotros. Hola Carlos, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal, mi hermano Fran? Primero saludar a toda la audiencia ahí que nos está viendo. Y de verdad muy contento por recibir la invitación, agradecerles a ti y a todo tu equipo de Por Medio por estar aquí. Sabemos que las cosas no pasan por casualidad, sino todas aquellas cosas que puedan ocurrir son con propósito. Y si hoy Dios ha permitido que podamos estar aquí compartiendo este momento contigo y con la gente que nos puede estar viendo, sé que vamos a pasar un momento agradable de la presencia de Dios. Grato delante de Dios. Así es. Mis hermanos que me ven a través del Facebook, a través de YouTube, déjame decirles que hoy tenemos un testimonio muy precioso, muy bonito, un testimonio en el cual Dios va a hablar a tu vida a través de este testimonio. Dios va a ministrar tu corazón, porque solo Dios conoce nuestros caminos y Él sabe todo lo que tenemos dentro de nosotros. Él nos encontró a nosotros, Él nos trajo sus caminos. Así que cuéntame, Carlos, ¿cómo así? ¿Cuánto tiempo tienes en la palabra y cómo así llegaste a los caminos del Señor? Mira, Fran, te cuento un poquito, y justo estábamos compartiendo antes de poder empezar esta entrevista. Pues mis padres llegan a los pies de Cristo. Actualmente tengo 23 años y ellos llegan a los pies de Cristo cuando yo tenía 8. Entonces, si no más me falla la memoria, son más de casi de... estamos hablando de 10, 13, casi 15 años de por medio, que yo es donde que mi familia y Dios es que pone Dios empieza a poner su presencia en mi casa, en mi familia. Entonces mis padres llegan a la iglesia a través de unos hermanos que le predican y todo de por medio. Yo llego a la edad de los 8 años. Pero para mí, yo no lo cuento desde ahí. Para mí, yo lo cuento desde los 12 años. Porque fue el momento en el cual yo decido entregarme y decido bautizarme ese mismo año. Entonces, me acuerdo bien claramente cuando el pastor de mi iglesia hace un llamamiento a los jóvenes, a los adolescentes, y yo ya estaba entrando a la etapa de la adolescencia, a los 12 años de edad, y pues dice, ¿quiénes quieren recibir a Cristo? Y yo donde que yo recibo, y ese mismo año es donde que yo me decido bautizar. Inclusive mis papás, mi familia me dijeron, pero no, eres muy chico, tienes 12 años, ¿cómo te vas a bautizar? Sabes que el bautizo hay que tomarlo con ciencia, no es un juego. Pero yo sabía y tenía conocimiento, porque a mi corta edad Dios ya me había permitido poder experimentar presencia, me había podido experimentar estar en su presencia, adorarlo, y que cuando uno adora estar llorando y solamente poder vivir y sentir ese momento agradable con él. Entonces, en base a eso yo dije, yo sé lo que estoy haciendo, yo sé lo que voy a hacer, lo que la juventud que me espera, separarla para Dios. Entonces yo decido bautizarme y nacer de nuevo. Entonces, para mí, desde ese momento es que yo cuento el poder estar en Cristo Jesús. O sea, tú me dices que a los 12 años decides bautizarte, sentiste el toque de Dios. Me hace recordar un poquito a mí, yo me bauticé más o menos eso de los 16 años. Y ahorita tengo un poquito más que tú. Pero ahí fue, ¿no? Yo también sentí el toque y dije, a mí me obligaron en sí a bautizarme, pero cuando yo bajé al agua del bautizo sentí el toque. Y ahí es cuando Dios comienza a hacer el proceso en la vida de cada uno. Empieza cuando tú tomas el primer paso, la primera decisión. Joven, señorita que nos estás escuchando, amigo que nos estás viendo a través del Facebook, a través de YouTube, toma esa decisión de aceptar a Jesús en tu corazón para que Jesús pueda tomar las riendas de tu vida. Ya no vivas tú, sino el Señor viva dentro de ti y pueda hacer como Él le plazca en ti. Así como Carlos David, mira, de los 12 años, ahorita me dice que tienes 23 años, ¿no? 23 años, ya, y de los 12 años él viene sirviendo fielmente al Señor, siguiendo al Señor. Cuéntame, ¿tú eres hijo único? ¿Tienes hermanos? Somos 5 personas, 5 hermanos, y pues yo vengo a ser el último. El último. Un David. Por eso que se llama Carlos David. Ahí está, su nombre lo dice. Bueno, damos gracias a Dios por eso. Mira, y cuéntame, ¿cómo nace eso de... Me dicen que tocas guitarra, que cantas. Cuéntame eso un poquito de ti, cuéntame. Mira, hablando un poquito ya de la carrera musical, ya viendo de repente este llamado, propósito que Dios había puesto, pues tengo una anécdota y a la vez tengo un testimonio. A la edad de ese mismo instante, esa misma etapa que yo me entrego a Dios, y fue, o sea, yo puedo decir que Dios fue marcando mi vida de a poco, desde que yo pude vivir la presencia de Dios en mi casa, porque en mi casa
pues bien se entregaban a Dios, y hasta ahorita, hablando de madrugada, mis papás me decían, levántate, yo teniendo 12, 10 años de edad, entonces yo me metía juntamente con eso. Entonces por eso es cuán importante llevar a los hijos de Dios y también jalarlos, involucrarlos en el momento que oran. Entonces, a los casi 12, 13 años de edad, yo recuerdo que viene un profeta a mi iglesia en un evento, ¿ok? Y yo estaba pues pasando por un proceso un poquito delicado por medio de mi papá, que mi papá estaba delicado de salud, le habían detectado una enfermedad. Y yo estaba como que una etapa muy aferrándome a Dios. Y en eso yo estaba en la última fila. Yo siempre soy de las personas que pues llega temprano y va a estar adelante. Pero ese día llegué tarde, me puse a la última fila y estaba un profeta. Inclusive llegué durante la prédica. Y ahí es donde que ese profeta, sin conocerme, sin saber que inclusive iba a venir ese profeta ahí, yo estaba con un chaleco, con una polera roja, y me dice, ¿no? Delante de toda la iglesia, y me dice, ese joven de ahí, el Señor te dice lo siguiente, que tú llegarás a ser llegarás a ser salmista y llegarás a lugares que aún tú no conoces. Eso fue su palabra. La palabra fue salmista. Entonces yo a esa edad, y sin de repente, sin tener de repente la base o el conocimiento bíblico de tener el significado salmista, yo pensaba que salmista era el que predica, de ser un predicador, o sea, ¿me entiendes? De ser un pastor. Entonces yo me acuerdo que llego a mi casa con la palabra de fe que había recibido, entonces, y le digo, papá, ¿has escuchado lo que...? Porque yo ya tenía conocimiento y sé que Dios me había hablado. Entonces, papá, le digo, ¿qué pasó? Me dice, ¿has escuchado lo que me dijo? Sí, pero hijo, ten paciencia, en su momento será, Dios sabe los propósitos de cada uno de nosotros. Y ahí es en donde pues yo le digo, pero papá, yo no quiero ser como el pastor, yo no quiero ser como el hermano que predica, le digo. ¿Pero por qué? Es que yo tenía ese conocimiento de repente en ignorancia en ese momento, en esa corta edad, de que el salmista era el que predicaba. Que no, el salmista no era el que de repente toca la alabanza, el que está dirigiendo, no, sino que el que predicaba. Y es ahí donde que mi papá me explica, mi papá también es músico y mi tío también es músico. Entonces ellos le dicen, así como tu tío, mi tío le decíamos el chino, así como tu tío el chino toca el piano, de igual manera, él es un salmista, el que adora, el que canta, el que alaba a Dios. Entonces yo me quedo con ese concepto y pues digo, ¿será? Y yo a esa edad, créeme que no tenía conocimientos de música, no tocaba la guitarra, no tocaba el piano, no sabía cantar. Entonces yo dije, bueno, lo tomé, lo aferré, Dios lo va a hacer. Pero ni siquiera, o sea, yo lo tomé como palabra de Dios, que yo lo recibí con fe, pero más no con el tema de decir, yo recibo una palabra y ahora voy a hacer, no, nunca fue eso, simplemente fue así, bueno, gracias Señor, y yo seguí mi vida. Y a la edad de los 15 y 16 años de edad, es que mi familia, por medio de mi hermana, pues mi hermana es una de las personas que sus hijos en las vacaciones le pone los talleres, todos los talleres. Sí, para que no le molesten, entonces mi hermana en eso le dice, vamos a poner a mi hija, a mi sobrina, para que estudie música. Y es ahí donde que me jala a mí, y me dice, para que él también aprenda a tocar guitarra. No, yo ni siquiera con el conocimiento de la palabra que Dios había hecho, pero sin saber que Dios ya estaba actuando en ese proceso. Entonces, pues voy a esta clase de música y me regalan, y en ese entonces teníamos que comprar una guitarra sí o sí. Y me regalan, mis papás me regalan una guitarra eléctrica. ¿Quién aprende a tocar con guitarra eléctrica? O sea, imagínate tal magnitud. Primero la guitarra acústica, ¿no? La que de repente una aquí, así como esta. Pero no, me compraron la guitarra eléctrica. Ya tenían el conocimiento, tampoco sin saber música, que la eléctrica es mejor que la acústica, sin saber que cada instrumento tiene su función. Entonces, no, la eléctrica porque mi hijo tiene que tener la mejor guitarra. Entonces, eso fue así. Tuve esa guitarra, nunca la toqué, hasta aprendí a tocar la guitarra. Entonces, pero nunca, lo estuve ahí teniendo guardado como 2-3 años de por medio. De ahí, con las clases, aprendí a tocar guitarra, y así fue donde que yo empecé. Empecé a tocar guitarra, inclusive me acuerdo que mis hermanos me molestaban porque había una técnica que un profesor me enseñaba, la técnica me acuerdo que era one para arriba y one para abajo, algo así, no me acuerdo muy bien, y mis hermanas me molestaban. Cosa que durante ese proceso, pues a esa edad, yo ya estaba empezando a entrar en la música. Y poco a poco me empezó a gustar el canto, quise cantar, no sabía cantar, pasé un proceso también en la cual muchas personas que estaban a mi alrededor y que no entendían el proceso que yo estaba viviendo en ese entonces de aprendizaje, pues de repente psicológicamente o de repente de una otra forma dañaron mi corazón en ese entonces. Es decir, muchos. Él no sabe cantar, él no sabe tocar, él no va a ser músico porque no te está demostrando ahorita, o sea, eso fue cosas que marcaron en mi vida.
y pues dijeron, yo sí quiero cantar, Señor. Entonces eso llevaba a mí, y hoy en día entiendo y no guardo rencor porque sé que ha sido parte de mi proceso, el que cuando alguien venía y de repente me criticaba por un tema de desafinación, o por temas que podían haber errores en la música, ¿qué pasaba? Yo sí era de las personas que se sentía mucho, iba a mi cuarto de oración y le decía, Señor, enséñame a cantar. Y decirte ahí, el Espíritu Santo también en esos momentos de intimidad, yo sentía un coach en esos momentos en mi cuarto a solas, cuando el Espíritu Santo toca mi vida y yo empezaba a cantar y yo mismo me soltaba y yo sí sentía que había escuchado con mis propios oídos una mejora. Entonces, técnicamente podría decir que lo podemos ver por ensayo, pero yo siento la presencia de Dios y yo lo viví y yo estoy seguro que el Espíritu Santo era en esos momentos de intimidad enseñándome también a poder cantar y a poder explayarme en esa área, esa área musical. Qué hermoso proceso que has vivido, ¿no? Un hermoso proceso en el tener al Espíritu Santo como ayuda, como maestro, ¿no? Yo creo que el Espíritu Santo de Dios es la persona más importante, porque el Señor dice, yo me voy, pero dejo mi consolador y Él estará hasta los últimos días del fin con ustedes. Entonces, si tú necesitas a alguien, no te aferres a un hombre, aférrate al Espíritu Santo de Dios, que Él siempre va a estar ahí para que descienda su presencia y tú puedas sentir el toque de Dios cuando comienzas a orar, ¿no? Por eso Él dice, ¿no? En la intimidad con Dios. Es importante que tú des tu tiempo a Dios y te vayas a tu cuarto y te encierres y comiences a orar a Dios. En la intimidad de Dios ves cosas tremendas, cosas que comienzan a suceder poderosas. Damos gracias a Dios por la vida de Carlos David. Mira, un hermoso testimonio, David. Dime, ¿y cómo así? Porque yo sé que tú tocas covers y también tienes inspiraciones. ¿Y cómo así te inspiraste a hacer covers? O sea, ¿cómo así dijiste, ya aprendí a tocar guitarra, entonces ya aprendí a ser salmista, voy a comenzar a... Entonces, ¿cómo así llegó esa etapa a tu vida? ¿Cómo llegó esa etapa? O sea, ¿cómo la tomaste? Porque tú has sido telonero creo que de varios grupos, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo así lo tomaste cuando el Señor te dijo, oye, Carlos David, vas a estar en tal lugar? Y tú dijiste, ¿cómo? La promesa de Dios se está cumpliendo. ¿Cómo es eso? Entonces, ¿cómo tomaste esa etapa de tu vida? Porque es un proceso que has vivido antes. Entonces, la segunda etapa, o sea, la bendición más fuerte de Dios fue cuando te dio, que tú estabas en tu cuarto, en tu intimidad, y te comenzó a recompensar en público. ¿Cómo lo tomaste esa etapa? Mira, hay algo bien cierto que yo siempre le decía al Señor, que era, Señor, cuando yo estaba seguro, uno cuando Dios te da la promesa, tú tienes que creerla, y si tú no la crees primero, en tu alrededor no pretendas que lo crean por ti. O sea, tú tienes que creer primero esa promesa que Dios te da, aferrarlo, confiar. Van a haber bocas, van a haber personas que no van a creer en lo que Dios te ha prometido, pero como dice su palabra, si Dios lo prometió, Él no se va a repetir, Él no va a alejar, no se va a retroceder a lo que dijo. Entonces, yo siempre creí esa promesa, y pues Dios, yo a raíz y continuando lo que te comentaba, pues ya empezaba a mejorar el tema de la preparación. Ya tuve profesores, tuve maestros, pude entrar también a cursos en el conservatorio y pude empezar a perfeccionar el don que Dios ya había puesto, el talento que Dios había puesto en mí. Por eso es cuán importante es poder nosotros, si tenemos el talento, queremos hacer muchas cosas, ¿no? Exacto, pulirlo y perfeccionarlo. Es muy importante pulir, ¿no? Y mira, yo tengo un tío que siempre me dice, hijo, tú sabes bastante la palabra de Dios, pero yo quiero que tú comiences a estudiar, tengas un estudio más fuerte de la palabra de Dios. Y eso es importante, ¿no? Porque tú cuando comienzas a pulirlo, el talento que Dios te da, porque todos tenemos talento, no hay nadie sin talento. Comienzas a pulir el talento que Dios te da, los talentos comienzan a aumentar. Y entonces el Señor, ¿qué te dice? Siervo fiel has sido, entra al gozo de tu Señor, ¿no? O sea, el Señor dice así, cuando tú comienzas a hacer las cosas en Dios reales, o sea, no puedes vivir mentira, tú tienes que vivir realidad en Dios. Cuando tú comienzas a hacer lo real a Dios, comienzas a apresurarte y dices, no, yo voy a estudiar porque sé que se va a cumplir la promesa de Dios. Y Dios comienza poquito a poquito, cuando tú comienzas a meterle un poquito más de esfuerzo, Dios comienza a darte un poquito más de cosas. Y Dios comienza ahí a levantarte, comienza Dios a levantarte, ¿no? Me alegro muchísimo, pero no me has contado, mira, no me has contado el momento en el cual te dijeron, Carlos David, te toca cantar en tal lugar. Ok, vamos a ese proceso. Entonces, cuando yo ya llegué a tomar la responsabilidad de ser líder de alabanza, cuando en mi iglesia me dan esa responsabilidad. Contemos un ratito.
él es líder de alabanza. A ver, cuenta Ok. qué iglesia eres tú. Clamor a Dios. Clamor a Dios. Ok, entonces, cuando yo tomo esa responsabilidad, por eso, cuán importante es, a veces nosotros decimos, te da una promesa, el Señor te va a llevar a las naciones y quiere que nos lleve a las naciones Sin hacer nada. No, Así nomás, cuán de importante es trabajar en nuestra Así es, casa. se tiene que Primero trabajar. tenemos que trabajar ahí, primero tenemos que crear raíces en nuestra Echar casa. raíces. Exacto. Es muy importante. Entonces, en base a eso, cuando yo ya llevando eso y haciendo también, Dios dándome la oportunidad de poder dirigir la alabanza ahí con varios músicos de por medio en la casa, es donde que pues Dios te da esa plataforma. Y pues empecé a conocer personas del medio artístico, del medio en cristiano que se dedica. Entonces, y pues ahí están siempre de repente los músicos y de otras iglesias y nos empezábamos a hacer amigos, nos empezaban a llamar, me decían, Carlos, tenemos un evento, ven a cantar en mi iglesia, apóyame en tal sitio, otro líder de alabanza igual, y nos contactábamos y nos llamábamos y siempre. Entonces, y una como cosa siempre, llevó a otra cosa. como siempre acababan en la pollería o en el Todo caldo. músico de la En el caldo o en la pollería. termina Así la acaban. alabanza y estamos ahí Así en acaban el los restaurante. músicos, así igualito. Entonces, pues es ahí donde que en el año 2018, ya hace prácticamente pues 3-4 años atrás, Dios me da la oportunidad de poder ser parte del Día de Acción de Gracia, el 29. Entonces fue mi primera plataforma, se podría decir grande, donde que pues nos presentamos con más de 6.000 personas. Fueron muchos grupos en la cual Dios me da la oportunidad de poder ministrar ahí. Fue un momento en la cual yo le agradecía a Dios, como mi carrera musical fue también Dios respaldándome, dándome el hecho de Diciendo que poder... estás por el camino correcto. Exacto, y diciéndome, cuando yo estaba ahí, y ese fue el Espíritu Santo terminando todo y hacerme acordar la promesa que me había dado hace 15 años atrás, que me decía que yo iba a ser salmista y iba a estar en lugares que aún yo ni siquiera había conocido. Entonces yo puedo decir que la palabra que yo pude haber recibido ese día, a mis 12 años de edad, en mi iglesia, en la última fila, no fue el hombre hablándome, sino fue Dios. Así es. Porque yo lo puedo ver en la actualidad, hoy en día. Entonces, eso fue cuando Dios me dio la oportunidad. Ese día compartimos con varios músicos ahí, estuvieron músicos internacionales. De ahí, pues, el año 2019 pude grabar un tema, mi primer tema, compuesto por una inspiración, que es la canción Cómo Dejarte, que Ya, invitamos a todos ahorita que no puedan. vas a cantar la Ok. canción, ahorita no vas a cantar. Y pues varios covers también te que desesperes, pudimos compartir y que están en el canal de YouTube. Sí, mira, y eso fue. Perdón que te corte. Diga. Compartiste escenarios con Barack, ¿no? Mira, el evento de Barack con Robert Green fue el tema de que nosotros lo organizamos. O sea, el tema es que yo estuve muy aparte de ser músico, carrera, yo tengo claro. una carrera, yo soy productor audiovisual. Entonces, al trabajar con Rocío, que es la productora Cristo Rey que trae el evento Barack, pues me da la oportunidad, me dice, Carlos, pues necesito de tu servicio, de tu carrera, y pues vamos a trabajar. Entonces, juntamente con ella y con el equipo inmenso que se hubo, porque el trabajo ha sido un trabajo en equipo, se armó el concierto del Tour Shekinah Live, que fue en Arequipa, después también se fue en Trujillo y en Lima. Terminó en Lima. Entonces, En adelante. yo tuve la plataforma de poder estar ahí cantando, pero yo tenía que tomar dos decisiones. La primera, o la produzco o estoy al frente como telonero. Entonces dije, Señor, este es el momento en el cual tú me estás tomando como ser parte de la producción, más no como estar al frente, porque me llevaba y los tiempos no me daban. Pero pude conocer a Robert, pude estar con ellos, compartir con ellos en todo este tour y pues ser parte de esa honra, ¿no? De por medio. Qué bueno, qué hermoso, Sí. qué hermoso, qué poderoso. Yo personalmente estuve en el concierto y bueno, yo personalmente estuve en el concierto y hubo un mover muy bonito, muy tremendo, muy bonito, muy bonito. Bueno, damos gracias a Dios, Carlos. Mira, todo lo que nos cuentas es una bendición poder escuchar en tu corta edad, tus 23 años, cómo Dios te ha ido levantando, cómo Dios te ha ido ministrando, cómo Dios tocando, y cómo yo quiero hablar de esos jóvenes que algún día han recibido una palabra de parte de Dios. Simplemente tienes que creerle. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, tú le dirías a esta montaña, muévete, y se va a mover. Solamente tienes que tener un granito de mostaza. Tú tienes que creerle a Dios. Mira, Carlos David es una promesa cumplida de parte de Dios. Dios le dijo que iba a ser un salmista y él está aquí y él es un salmista del Señor. Déjame decirte, joven, señorita, y hermano que nos ves por las redes sociales, por el Facebook, por el YouTube, déjame decirte que Dios va a cumplir todas las promesas que te ha dado. Dios no es hombre, Dios es Dios y siempre va a ser fiel con nosotros. Así que damos gracias a Dios
porque nuestro hermano Carlos David nos va a deleitar con un tema muy bonito que él tiene, un tema en el cual él va a tocarlo con todo su alma, con todo su corazón. Y volvemos. No volvemos, la próxima dice que no volvemos, entonces me quedo aquí nomás tranquilito. Vamos, Carlitos, ¿nos deleitas? Vamos a adorarle a Dios. Vamos a darle aquí, estamos contigo, con Fran y pues con las personas que nos están viendo y también detrás de producción que está ahí detrás de nosotros. Pues mira, hay algo muy importante que yo entendí como adorador, que es siempre tener la disposición y el corazón dispuesto en el lugar donde que nosotros estemos. Así sea la canción que estemos tocando, cuando uno tiene el corazón dispuesto es donde que Dios ahí entra. Recordemos que el Espíritu Santo y Dios son caballeros. Entonces ellos no van a entrar en un lugar donde que no se les permita entrar. Entonces, cuando nuestro corazón está dispuesto, es ahí donde que el Espíritu Santo ingresa y pues empieza a hacer cosas. Entonces, vamos a cantarle ahí una canción que la conocemos de nuestro hermano Julio Melgar, que es Creo en Ti. Y vamos a adorarle a él en este momento, algo pequeño, pero vamos a llevarlo a la adoración, vamos a llevarlo a la intimidad. Y estoy seguro que si tú estás pasando por debilidades, estás pasando por pruebas, eres joven, igual como cada uno de nosotros, es ahora donde que tú te acerques a Dios, empieces a rendirte a Él y le digas: Señor, ya no puedo más con mis fuerzas y eres tú actuando ahora, ya se me acabaron las fuerzas, ahora añade tú las fuerzas tuyas para poder yo seguir adelante. Entonces te invito a cerrar tus ojos allí y vamos a adorarle al Señor, amén. Padre mío, te adoramos en el nombre de Jesús. Eres tú, Espíritu Santo, en este lugar, en esta transmisión, Señor, en este video. Que puedan ellos estar, Señor, entrando a la presencia tuya, Padre. Espíritu Santo, eres tú, Señor. Eres tú, Señor, en este lugar. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llena este lugar de tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llena este lugar de tu presencia, antes de ver tu poder a los que estamos aquí. Y creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, y creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, y en mí, y en mí.
precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, oh precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, oh precioso Hijo de Dios, y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, oh precioso Hijo de Dios, eres Hijo de Dios, eres Hijo de Dios, te adoramos a ti, oh Señor, eres Hijo de Dios, eres Hijo de Dios, estamos aquí en adoración, estamos aquí, Señor, estamos aquí, Señor, estamos aquí, Señor. Estamos aquí, Señor. Oramos, Señor, por una generación, Padre. Una generación de hombres y de mujeres, Padre, que se levanten y puedan arrebatar tu reino y hacer que ese reino, Señor, pueda llegar y descender a esta tierra, Padre, y que sean ellos, Señor, hombres y mujeres arrebatados. A que toda persona, Padre, que pueda estar viendo este video, Señor, y tú seas hablándole, Señor, es Dios diciéndote ahora, joven, el momento que te levantes, el momento que tomes las riendas de tu propósito y empieces a caminar en fe. Hay muchas cosas que el enemigo puede poner frente de ti, hay muchas circunstancias, dificultades que puede poner delante de ti, pero así como David, con las cosas que tuvo en su alrededor, con 2, 3 piedritas, lo que encontró a su alrededor y con lo que estaba en su mano, pudo derrotar a Goliat. De igual manera el Señor te dice ahora que con lo que tú estás teniendo ahora a tu alrededor, si eres una persona que está dedicándose a la música, sal con tu guitarra a tu barrio, a tu escuela, al lugar donde tú estás y empieza a cantar y adorar. Si eres una persona que está en medios de comunicación, toma un celular y empieza a predicar por las redes sociales. Desde el punto que tú estés, con las cosas que tú estés teniendo, es con esas cosas que vas a empezar tu propósito y vas a empezar tu llamado. Es momento que se levante una generación de jóvenes y de mujeres y de hombres que se levanten a favor de Cristo y empiecen a luchar por aquellas almas que están perdidas. Es momento que nos levantemos, iglesia, a luchar por esas almas que están perdidas. Te adoramos y te entregamos solamente a ti, Señor, esta adoración. Y serás tú, Señor, añadiendo, Padre mío, fe y fuerzas a aquellas personas, Señor, que necesitan de tu presencia, Señor. Gracias, Señor. Qué hermoso tiempo. No sé qué tú has sentido allá atrás de las redes sociales, detrás del video que va a quedar en YouTube, pero aquí yo sé que Carlos y yo hemos sentido una presencia muy poderosa. Yo sé que Dios hoy ha hablado a tu vida. Levántate y toma tu propósito. Dios te lo dice. Obra en fe y toma tu propósito. Que Dios está esperando que tú puedas ser una mujer que tome el propósito, un hombre que tome el propósito de Dios y hagas conforme tu propósito, porque Dios te va a ayudar. Santo Dios, siento una presencia muy hermosa, una presencia muy poderosa en este lugar. Bueno, ya para terminar la entrevista, queremos darte muchas gracias, Carlos David, por compartir este tiempo con nosotros. Aquí en Exaltando el Único queremos darte gracias y siempre vas a tener un espacio aquí con nosotros para adorar, para cantar. Así que le damos gracias a Dios. Y bueno, ahí los hermanos, ¿cómo te pueden seguir en las redes sociales, en tu canal de YouTube? Bueno,
creo que el tiempo es corto. Sí. Hay mucho que decir. Hay mucho, entonces, nada, agradecerte, Fran, a ti y a todo tu equipo de Por Medio el día de hoy. Para mí, el lugar donde que yo pueda ir y pueda simplemente estar adorando al Señor, sea frente a una cámara o sea en un desierto, con personas o sin personas, simplemente atraer la presencia de Dios a ese lugar, creo que ahí es donde que quiero estar. Entonces creo que este momento, si ustedes han podido disfrutar de la presencia de Dios, porque hay que disfrutar la presencia de Dios, hay que vivirla, hay que sentirla. Entonces, si ustedes han podido, incitarlos a que siempre busquen la presencia del Señor, que no le importe de repente si Carlos hoy en día está frente a una cámara dirigiendo la alabanza. Yo soy uno más de ministros, de adoradores, de cantantes, de músicos o de personas que tocan un instrumento, pero es Dios en este lugar hablando tu vida y queriendo que tú seas tomando las riendas de tu propósito y de tu llamado. Pues Fran, gracias, de verdad, agradecerte, y pues la gente que quiera de repente seguir adorando conmigo, puede seguirme en todas las redes sociales como Carlos David Aquino, en mi canal de YouTube también como Carlos David Aquino, en Facebook y en Instagram igual, bajo el mismo nombre, Carlos David Aquino, su servidor para cada uno de ustedes. Bueno, entonces eso es todo por hoy aquí en Exaltando el Único. Muchas bendiciones a todos los que nos ven ahí, y decirte que toma tu propósito, es tiempo ahora. Chao.